La República Celular y la invasión microbiana, por Moledo y Olsevich. Mientras en lo macro se desplegaba el hilo que conduciría a la teoría central de la biología, la teoría de la evolución, por debajo se iba desenvolviendo un cable más fino, si se quiere, aunque con tantas idas y vueltas como aquel, hacia otra gran síntesis, la teoría celular. Aquí no se puede ignorar el peso que tuvieron los filósofos de la naturaleza, que si no le prestaron demasiada atención al problema de la evolución, sí resultaron claves al insistir en la idea de que toda materia viva debía estar organizada alrededor de alguna unidad fundamental. De todos modos, hay que decirlo, no todas las unidades son lo mismo. Es necesario dejar bien en claro qué se entiende por unidad. Una cosa es pensar como lo hacían los Narpilosopen en una unidad orgánica del mundo permeada por fuerzas vitales escurridizas e inaprehensibles, y otra muy distinta es pensar la unidad del mundo como la de un mecanismo regido por leyes impersonales, atento a los últimos resultados de la física y la química y sin aditamientos metafísicos. Fue este último el concepto de unidad que prevaleció, aunque arrastrando algunos resabios vitalistas y organicistas. Así, la teoría celular tuvo un largo periodo de maduración, del mismo modo que su prima mayor la teoría de la evolución. Como ya les conté, la palabra célula había sido acuñada por Robert Hooke al ver microscopio mediante minúsculos agujeros o celdillas en una lámina de corcho. Las células o las sombras de ellas habían sido avistadas también por otros microscopistas como Malpighi o Gress. Y era lógico, la fiebre del microscopio había abierto las puertas para una exploración sistemática y desesperada de todo lo que había al alcance de las manos. Lo que nadie podía ni siquiera soñar era que aquello que se dibujaba tras la lente pudiera ser el elemento único y básico de los seres vivos. Si se piensa un poco, la teoría celular es puramente experimental. Las hipótesis evolutivas, tanto la de Lamarck como la finalmente triunfante de Darwin, se basaban en toneladas de datos observacionales. Pero fíjense que ni la presión del medio ambiente con la consecuencia de la atrofia e hipertrofia de los órganos, ni el principio de la selección natural y supervivencia del más adaptado, eran observables ni se deducían directamente de los datos. Eran principios teóricos generales extraídos de otras consideraciones generales. Nacen más animales que los que pueden sobrevivir y solo permanecen los rasgos de aquellos que logran reproducirse. Pero el desarrollo de la teoría celular puede asimilarse al de la visión y de los aparatos para ver, en este caso el microscopio. Naturalmente lo que se ve o se cree ver, especialmente cuando los instrumentos son toscos como eran los microscopios de los siglos XVII y XVIII, depende de ideas generales sobre lo que se puede ver, ideas que están presentes siempre, conscientemente o no, en la cabeza del investigador. La observación despojada de ídolos que pregonaba Bacon es rara, muy rara. Nadie se acerca a un fenómeno sin una idea previa o un preconcepto, lo cual no significa que se pueda proyectar cualquier idea sobre el resultado de la observación. El volátil autor de estas páginas cree que existe un mundo objetivo que pone límites experimentales a cualquier exceso de la imaginación. La exploración y el desarrollo de la teoría celular, entonces, pareció conceptualmente más a la exploración del cielo, digamos la que hizo Herschel, dependiente de lo que permitían ver los telescopios de la época, que a las grandes generalizaciones mecánicas, físicas o químicas. 1. La teoría celular. Las fibras de von Haller. Es probable, aunque no seguro, en realidad muy inseguro, que los grandes microscopistas y los biólogos de los siglos XVII y XVIII se preguntaran si había algún tipo de unidad en los seres vivos a medida que veían más cosas con sus microscopios. Por poner solo algunos ejemplos, en 1665, en su libro Tratado sobre el tejido que une las vísceras, la grasa y los conductos adiposos,
Malpighi encontró en una muestra de sangre de puercoespín unos glóbulos que poseen una silueta de una forma particular y son rojizos. Su aspecto general es el de una guirnalda de coral rojo. En una comunicación enviada a la Royal Society en 1682, Leeuwenhoek contó que en una muestra de sangre de raya había podido distinguir unas partículas planas y ovaladas que flotaban en una agua cristalina. Cuando se encuentran aisladas, estas partículas ovaladas carecen de color, pero cuando 3 o 4 de ellas se apilan, empiezan a mostrar un color rojo. Ambos estaban viendo los glóbulos rojos, aunque obviamente no lo sabían, y menos podían intuir que esas partículas vistas al azar y que no aparecían en otras muestras animales tuvieran algún tipo de generalidad. En 1672, en su libro Tratado sobre la naturaleza irritable del tejido, el médico inglés Francis Gleason propuso que los tejidos animales están formados por unidades fundamentales e irritables, a las que llamó fibras, y sugirió que eran ellas las que formaban a todos los seres vivos. 100 años más tarde, Albrecht von Haller, 1708-1777, uno de los anatomistas más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII, y acaso el más importante de todo el siglo, que exploró todos los rincones de su ciencia e hizo enormes contribuciones a la medicina, dejando una obra escrita de montones y montones de volúmenes, tomó la idea de Gleason y su enfoque fue dominante durante todo el siglo del Iluminismo. Para él, la unidad de los seres vivientes y el elemento tectónico de la materia viva estaba dado por las fibras, que en el microscopio se revelaban como masas alargadas e inorganizadas y que, según pensaba, componían las partes sólidas tanto de los vegetales como de los animales. Lo estableció casi como un axioma, y esto no es una exageración, como pueden ver por su famoso apogema: la fibra es para el fisiólogo lo que la línea para el geómetra. Haller pensaba además que las fibras que se veían con el microscopio estaban formadas por microfibras más pequeñas aún, unidas por una sustancia pegajosa. Tras analizar distintos tejidos animales, llegó a la conclusión de que existían 3 tipos de microfibras: las musculares, las nerviosas y las celulares. Estas últimas, decía, eran las encargadas de sostener el cuerpo. Había otras variantes pese a la amplia aceptación de la fibra. Por ejemplo, en 1781, el anatomista italiano Felice Fontana escribió: los primitivos cilindros retorcidos que descubrí en el tejido nervioso, los tendones y los músculos, son los más pequeños que he podido encontrar en todas las partes y órganos que conozco. Son mucho más pequeños que las más pequeñas vesículas rojas presentes en la sangre. Todos mis intentos por romperlos en cilindros de menor tamaño han fallado. Y el filósofo de la naturaleza Occam, en 1805, sostenía que todos los seres orgánicos son aglomeraciones de vesículas o células mucosas. Había para todos los gustos, aunque en general la terminología era confusa, y suena muy confusa a nuestros oídos actuales. ¿Qué quería decir von Haller cuando hablaba de microfibras celulares? La palabra célula se usaba seguramente con distintos significados y muy probablemente los que hablaban de células querían decir cosas diferentes. Por ejemplo, es posible que von Haller identificara las microfibras celulares con las células de Hooke sin que esto significara una aproximación a la célula moderna. Pero es interesante que la palabra se usara. Además, es muy probable que si veían células o creían verlas, las consideraran como una de las tantas cosas que hay en el organismo, como los nervios o las venas o los órganos, pero no como el componente principal. Toda esta confusión terminológica no debe extrañarnos. La precisión conceptual, en general, va a la saga de la comprensión de los fenómenos. Los tejidos de Bichat. En 1801, el famosísimo médico francés François Bichat
1771-1802, no hablaba de células, ni de fibras, ni de microtubos. Consideraba que el elemento común a los órganos animales era el tejido. Bichat disecó esos órganos hasta obtener fragmentos que eran o que le parecían homogéneos, y los sometió a muy diversas manipulaciones: maceración, cocción, acción de los ácidos y de los álcalis, lo cual le permitió distinguir 21 tipos de tejidos, que eran, afirmaba, irreductibles. Los anatomistas debían limitarse a estudiarlos y clasificarlos, no había una realidad más allá. Pero sí la había, y quizás Bichat la hubiera entrevisto si hubiera utilizado el microscopio en lugar de una lupa, cosa que no hacía porque consideraba que el nuevo aparato devolvía imágenes equívocas. De todas maneras, en los primeros decenios del siglo XIX, la mayor parte de los biólogos se repartían entre las fibras de von Haller y los tejidos de Bichat. La mayor parte sí, aunque no todos. Hubo algunos botánicos, como el alemán Konrad Sprengel o el francés Charles-François Mirbel, que volvieron a la carga con el término y la noción de célula, pero ahora lo proponían como elemento estructural universal que constituía hasta los vasos de las plantas, como lo comprobó en 1806 Rudolf Christian Treviranus. Si tuviera que conjeturar por qué la teoría celular tardó tanto tiempo en alcanzar su culminación, diría que el gran problema fue el microscopio, o mejor dicho, la falta de él. No solo Bichat no lo usó, sino que la gran mayoría de los investigadores lo miraba de reojo, con una sólida desconfianza. Uno de los más brillantes discípulos de Cuvier, Henry de Branville, 1777-1850, llegó a subrayar más de una vez que no tenía ningún papel que jugar en el análisis de la estructura de la materia viva. El microscopio no enseña nada nuevo sobre la constitución anatómica del tejido celular, decía, e incluso prevenía contra las teorías erróneas a las que el microscopio fácilmente prestaba ayuda con sus falsas ilusiones. El propio Auguste Comte, fundador de la filosofía positivista, condenó el uso de este instrumento de exploración tan dudoso y tronó contra los espíritus ambiciosos que procuraban desintegrar el irreductible tejido en mónadas orgánicas, es decir, en células. Comte no vacilaba en calificar de mera metafísica el concepto de la célula microscópica. Era cierto que los microscopios de la época de Bichat eran todavía bastante primitivos, y no habían adelantado demasiado desde los tiempos de Hooke, aunque vale recordar todo lo que hizo él con un microscopio primitivo en el siglo XVII. Pero a mediados de siglo se produjo un gran perfeccionamiento que eliminó las aberraciones cromáticas y ópticas que contribuían a hacer difusas las imágenes y a que los investigadores vieran a través de ellos más lo que querían ver o lo que sus prejuicios o ideas preconcebidas les hacían ver que lo que realmente se veía. Con microscopios como la gente, la teoría celular estaba ya lista para madurar, puesto que lo que faltaba era solamente mirar con atención, pero mirar es difícil. Leiden y Schwann y la generalización de las células. Como mirar es difícil, la teoría celular estuvo lejos de imponerse de manera repentina. De la misma manera que todas las grandes teorías científicas, avanzó paso a paso. Y uno de esos pasos, fundamental por cierto, fue el que dieron el botánico Schleiden y el zoólogo Schwann. Matthias Jacob Schleiden, 1804-1881, fue quien de hecho rompió con las fibras de Van Halen y los tejidos de Bichat. Después de haberse dedicado sin éxito a la jurisprudencia, trató de suicidarse y falló. Como consecuencia de ese fallo, no solo no repitió el intento, sino que descubrió que su vocación eran las ciencias naturales, cosa por cierto no muy frecuente entre los suicidas fallidos, y se dedicó con energía a su estudio. En 1838 publicó un informe que hacía de la célula la base de la morfología vegetal y sostenía que todas las plantas, con el conjunto de sus órganos, no eran más que una aglomeración de células.
La célula era la unidad básica viviente de la estructura vegetal y representaba la entidad fundamental a partir de la cual la planta se desarrollaba. Cada célula llevaba una doble vida, una autónoma y primaria que pertenece a la célula comunidad y otra incidental y secundaria, como parte integral de una planta. Ambos procesos vitales son manifestaciones de una fuerza formadora o plasmadora que prevalece en toda la naturaleza, dando origen a los cristales inorgánicos, a las células orgánicas y reuniendo a estas en la estructura completa de los seres vivos. La parte complementaria de la obra botánica de Schleiden estuvo a cargo, como no podía ser menos, de un zoólogo que extendió la idea al mundo animal. Theodor Schwann, 1810-1882, hizo de todo. Entre otras tantas cosas, mostró, adelantándose a Pasteur, que la fermentación y la putrefacción eran producidas por microorganismos, cosa a la que nadie prestó la más mínima atención en su momento. Pero la parte más importante de su obra fueron sus investigaciones sobre la estructura celular de los tejidos animales. A fines de 1838, comprobó que en la cuerda dorsal del renacuajo había células provistas de núcleos semejantes a las células vegetales descritas por Schleiden. El núcleo había sido descubierto o avistado, digamos, poco antes, en 1831, por Robert Brown. Observó lo mismo en el tejido embrionario del cerdo y en las hojas germinales del pollo. Buscó células en los más diversos tejidos del organismo animal, oponiéndose a las tesis de Bichat de que los tejidos eran irreductibles, lo cual era cierto si se tiene en cuenta que con una miserable lupa por instrumento, como la que él usaba, los tejidos pueden parecer irreductibles, y generalizó el asunto mediante un enunciado general. Por diferentes que sean los tejidos, existe un principio universal en su desarrollo y este principio es la formación celular. Así estableció que la célula era un elemento común a los reinos animal y vegetal, una de las grandes generalizaciones de la historia de la biología, que tuvo impacto inmediato y que se convirtió en el eje para la interpretación de todos los fenómenos biológicos, por lo menos en el nivel micro. Es que reemplazar los 21 tejidos de Bichat por una única unidad fundamental abrió de pronto enormes posibilidades a la fisiología y a la patología, e incluso con el correr del tiempo aclaró algunos problemas que subsistían en torno de la fecundación. Uno de los méritos de Schwann, de hecho, fue haber reconocido que el huevo es una célula, sea su tamaño microscópico o macroscópico. Sin embargo, la teoría no estaba para nada completa y varias incógnitas quedaban flotando en el aire. ¿Cómo se reproducían las células? ¿Y de dónde salían? Tanto Schleiden como Schwann pensaron que el proceso se parecía al de una cristalización en la cual quien cumplía el rol del líquido cristalizable era el citoblastema, la masa semilíquida y sustancia fundamental de la célula. ¿Pero a partir de qué? ¿De un material difuso? Y entonces, ¿cómo era que ese material difuso previo a la célula no constituía él mismo la buscada unidad? Aquí había un agujero teórico sin duda. El citoblastema poco después fue llamado protoplasma, por obra y gracia del botánico Hugo von Holl, 1805-1872, que dio un paso adelante respecto de Schleiden y Schwann. Se ocupó de describir con bastante fidelidad el desarrollo y evolución de la célula y sugirió que se reproducía por división, cosa que ya había sido observada por otros biólogos. Pero igual no alcanzaba, quedaba pendiente el mecanismo de esa división. Los botánicos suponían que antes de que ocurriera, el núcleo se disolvía en el protoplasma para reconstruirse más tarde en las células hijas. Recién en 1852, Robert Remak, 1815-1865, pudo establecer que era, en cierta forma, justo al revés. El proceso se inicia con la partición del núcleo y luego la del protoplasma. La república celular de Virchow.
El remate de la teoría celular se alcanzó con Rudolf Virchow, 1821-1902, que concibió el organismo de un ser vivo como una república celular en la que cada célula es un ciudadano. Así, la célula pasó de ser solamente el elemento estructural o parte del elemento estructural, si nos atenemos a lo que dije sobre Schleiden y Schwann, a ser la única unidad vital de los seres vivos, el concepto capital de la biología. Fibras y tejidos se retiraron y abandonaron el centro de la escena. Todo animal aparece como una suma de unidades vivientes, cada una de las cuales lleva en sí misma las características completas de la vida. Virchow no aceptó la teoría de la generación celular a partir de una masa amorfa, el citoblastema de Schwann, y estableció que donde nacía una célula tenía que haber habido antes otra célula, así como un animal no puede proceder sino de otro animal y una planta de otra planta. El principio del omnis cellula ex cellula, toda célula procede de otra célula, era un acorde biológico renovado del viejo principio filosófico del nihil ex nihilo, de la nada nada sale. Con Virchow, la teoría celular parecía encontrar el grado más grande de generalidad, y sin embargo todavía faltaba un pequeño detalle para completarla. En 1857 se observaron células que carecían de membranas rígidas, que mostraron que la pared celular es en verdad un elemento accesorio, y que permitieron afirmar a Virchow que lo esencial de la célula es el protoplasma. Una célula es una gota de protoplasma en cuyo seno existe un núcleo y hay una esencial semejanza del protoplasma en los animales y los vegetales. Aparentemente se había dado el paso final y ahora sí se podía decir que la teoría celular estaba completa. Las investigaciones que siguieron no hicieron sino descubrir su complejísima estructura interna, tan compleja y maravillosa que ni Schleiden, ni Schwann, ni Virchow podían imaginar. En las décadas de 1870 y 1880 se lograron nuevos desarrollos en el campo de la microscopía. Se desarrollaron métodos para cortar las muestras en capas muy delgadas, sustancias que permitían preservarlas y formas de teñirlas para hacerlas más fácilmente visibles. Se pudo saber que los poros de Hock en el corcho eran espacios vacíos dejados por células muertas, que que los animáculos de Leeuwenhoek eran organismos formados por una sola célula, que las células vegetales están rodeadas por una pared rígida que les confiere una forma característica y que no está presente en las células animales. En fin, que fibras, vesículas y glóbulos resultaban no ser más que diferentes manifestaciones de la unidad que constituía a todos los seres vivos, la célula, que a su vez conformaba los tejidos. Hacia fines de siglo ya se habían identificado los cromosomas y se sospechaba que eran los portadores del material genético. El siglo XX, con sus microscopios electrónicos, permitió disecar la célula hasta sus últimos detalles, aumentando miles, luego decenas de miles y después millones de veces. Si hubiera que resumir la teoría celular tal como la conocemos ahora, y sin entrar en los detalles, podría resumirse en los siguientes puntos. La célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos. Las células se multiplican por división. Una célula madre se divide en dos células hijas. Las células están rodeadas por una membrana y contienen un núcleo. Las células poseen un material genético que se transmite de una generación a otra. Todas las células tienen la misma composición química. Dentro de las células ocurre el flujo de energía que permite a los organismos crecer y mantenerse con vida. La teoría celular fue entonces una de las grandes teorías sintetizadoras del siglo XIX, un siglo que estuvo incansablemente en busca de la unidad en todos los ámbitos y aunque de manera provisoria la encontró. Fin.